Buenos días, compartimos el reporte del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se notificaron 13.783 nuevos casos, sumando un total de casos acumulados de 1.744.704, lo que nos da 1.527.861 casos recuperados y 171.995 casos activos. Las personas fallecidas en el día de ayer, en las últimas 24 horas, fueron 194, lo que suma un total de 44.848 personas fallecidas. Los casos confirmados en unidades de terapia intensiva son un total de 3.619 casos, con un porcentaje de ocupación para el total país del 54.9%, un 59.1% para el área metropolitana de Buenos Aires, con 86% de ocupación en la provincia de Río Negro, 84% en Neuquén y 76% en La Pampa. El número de testeos realizados en el día de ayer fueron 54.031, sumando un total de 5.314.594 testeos y 117.121 test por millón de habitantes. Muchas gracias. Vamos a compartir dos ejes bien relevantes. Uno es la situación epidemiológica y otro las novedades en relación al avance de la vacunación contra el SARS-CoV-2. Seguimos trabajando en conjunto con las jurisdicciones y informando a la población el aumento de los casos, esta tendencia que se sostiene en relación al aumento de los casos fundamentalmente en la región de AMBA, en algunos departamentos de varias provincias, en esta razón en las que se analizan los últimos 15 días y los 15 días anteriores. Son más de 10 las provincias que tienen departamentos cuya razón nos muestra que los casos están en aumento, y cuando vemos la curva epidemiológica por región del país, vemos claramente como el celeste, el azul, la región del AMBA está aumentando, y la región de la provincia de Buenos Aires sin el AMBA también muestra áreas, municipios con un aumento del número de los casos. Esa tendencia en las últimas semanas se viene sosteniendo y profundizando. Cuando analizamos también la comparación de la evolución de los casos en el mes de junio y en el mes de diciembre, digamos, según jurisdicción, fundamentalmente AMBA y la región metropolitana de provincia de Buenos Aires, fíjense como la línea azul y la línea roja, la línea azul es el mes de junio y la línea roja, la línea naranja, es el mes de diciembre. Fíjense como si bien en ese mes la tendencia estaba en aumento, en este momento la curva y la tendencia es más pronunciada, o sea que la velocidad de aumento de la curva de diciembre en este momento es todavía más acelerada que la curva de junio. Lo podemos ver tanto en la región del AMBA, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, perdón, como en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que estamos analizando con las jurisdicciones, con cada una de las provincias, y en la siguiente diapositiva vemos también cómo en las últimas semanas está aumentando el número de personas internadas en terapia intensiva. Según el reporte de las jurisdicciones, nosotros analizamos siempre la ocupación de las terapias intensivas por causa COVID, por causa no COVID, pero también analizamos el número de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de COVID-19, de SARS-CoV-2, y fíjense que en las últimas 2 semanas están empezando a aumentar. Sabemos, lo venimos diciendo desde el principio, que primero aumentan los casos, luego aumenta la internación en terapia intensiva en ese periodo entre que la persona adquiere la infección y digamos que tiene el momento de su complicación, y semanas después empieza a aumentar la mortalidad. Volvemos a trabajar fuertemente en lo que significan los cuidados, la distancia física, el tapaboca, el lavado de manos, las reuniones en ambientes abiertos, volver a percibir este riesgo, volver a
decir que la pandemia no pasó y volver a trabajar fuertemente ahora que tenemos este horizonte temporal, que ya estamos vacunando, redoblar los esfuerzos para poder captar con la vacuna a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer y minimizar la mortalidad. En relación a la vacunación, en relación a la campaña, vamos a dar el informe en relación a la segunda semana de la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus. Recordar que en esta primera etapa, con estas 300.000 dosis, se está definiendo como población objetiva al personal de salud entre 18 y 59 años, que trabajan en las unidades de terapia intensiva y que trabajan en los laboratorios, que manejan muestras, manipulan muestras de virus respiratorios en grandes aglomerados urbanos principalmente. Luego, una vez cumplida esta etapa, se va ampliando a otros personal de salud en función de el avance y haber completado la vacunación de estos grupos. Se han distribuido en el país al día de la fecha 299.605 dosis y en el día de hoy a las 6 de la mañana el corte de dosis aplicadas por las jurisdicciones, reportadas por las jurisdicciones, es de 166.833 dosis aplicadas en esta población objetivo. Contarle también a la comunidad que en esta etapa la vacunación se realiza en los centros de salud, se distribuye a las terapias intensivas y a los lugares donde se están realizando pruebas de laboratorio. Es por eso que la escalada de la vacunación es lenta, se está trabajando fuertemente con las jurisdicciones para vacunar este grupo cuando se empiecen a recibir un número de dosis para distribuir a las provincias y vacunar a los mayores de 70 primero, a los mayores de 60 después y seguir escalando en la población. Las jurisdicciones se están preparando para poder escalar la vacunación también. En relación a la seguridad de las vacunas, en Argentina siempre contamos, tenemos un sistema de vigilancia pasivo que es muy sensible, está bien sensibilizado y trabajando fuertemente en recopilar todos los eventos relacionados temporalmente con la vacunación y luego una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas analiza si están relacionados o no con la vacunación. Fíjense que al 8 de enero se han notificado 3.453 eventos relacionados temporalmente con la vacuna y cuando vemos tenemos eventos que se han clasificado como relacionados 3.348, ansiedad por la vacunación 6, errores programáticos 79, eventos no relacionados que son coincidentes, solamente relacionados temporalmente 5 y en análisis 16, 98.8% de esos casos notificados, de esos eventos notificados son leves y constituyen solamente el 4% de todas las dosis aplicadas. ¿Sí? La tasa de notificación de SAVI es del 4% y todas las provincias han notificado estos, algún evento relacionado temporalmente con la vacunación. Vamos a seguir trabajando con estos dos ejes, el avance de la campaña de vacunación y contando cuál es la estrategia nacional y también trabajando en la seguridad de las vacunas. Estamos en esta semana, el día jueves, está saliendo un avión de Aerolíneas Argentinas para poder ir en busca de las vacunas, las 300.000 dosis del segundo componente para completar el esquema de quienes han iniciado la vacunación durante este periodo y seguir trabajando fuertemente para contar con todo el cronograma de entrega de todas las dosis, de todas las vacunas que está negociando y adquiriendo nuestro país. Vamos a trabajar también, como siempre, con novedades en relación a epidemiología y la doctora Analía Rearte es quien nos las va a compartir. Bueno, buenos días. Hola Carla, hola Juan Manuel. Vamos a hablar un poco de contactos estrechos, tiempos de cuarentena. Antes de hablar de los tiempos de cuarentena es importante que entendamos lo que es un contacto estrecho y por qué es que hacemos cuarentenas y qué implica esto. Una persona que es contacto estrecho en caso confirmado de coronavirus es una persona que por haber justamente estado en contacto estrecho tiene mucho más riesgo que cualquier otra de haber contraído la enfermedad. Y esto es importante, por un lado, para esa persona, porque puede desarrollar síntomas y puede enfermar, pero por otro lado, esta persona que tiene más riesgo de haber adquirido la enfermedad puede transmitir la enfermedad a otras personas. Tenemos que recordar que la transmisión de la enfermedad se da desde 48 horas antes del inicio de síntomas, o sea, nosotros 48 horas antes de empezar con síntomas podemos estar transmitiendo ya la enfermedad o incluso pasar la enfermedad con síntomas muy leves o asintomáticos. Entonces, es por esto que
este riesgo de transmitir la enfermedad, es muy importante que todas las personas que sean consideradas contactos estrechos cumplan con lo que nosotros llamamos cuarentena, que la cuarentena es un aislamiento durante el periodo en el cual podemos desarrollar síntomas y en el cual podemos transmitir la enfermedad a otros. Esto es fundamental porque es uno de los pilares para controlar la transmisión y disminuir el número de casos. Entonces, como primer punto muy importante es que cuando somos contactos estrechos, durante el periodo indicado, tenemos que estar aislados del resto de las personas. El periodo recomendado de cuarentena es durante lo que se llama el periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo entre que nosotros estamos en contacto con alguien que tiene coronavirus y es el periodo que tardamos hasta desarrollar síntomas. Ese periodo en SARS-CoV-2 es de entre 1 y 14 días. Por eso es que la cuarentena inicialmente se sugería de 14 días. Lo que están mostrando las evidencias actuales es que después del día 10 es muy poca la probabilidad de transmisión de la enfermedad o es muy poca la prevalencia de personas que inician síntomas después del día 10. Es poca, pero no es nula. Es por eso que las nuevas recomendaciones que estamos sacando desde el Ministerio de Salud de la Nación exigen, es obligatoria la cuarentena, la realización de 10 días de cuarentena a todas las personas que sean contactos estrechos, y esto es muy importante. Tenemos que ser responsables en cumplir, en aislarnos, en no asistir a eventos. Aislarnos, es ni siquiera salir a comprar al supermercado, es estar en un aislamiento durante esos 10 días y los 4 días restantes hasta cumplimentar el periodo entero de incubación. Si bien podemos empezar a salir, tenemos que extremar todas las medidas de prevención que ya conocemos, que son el uso de tapabocas, el estar en espacios ventilados, no recomendamos asistir a eventos sociales, no visitar personas mayores de 60 o personas con factores de riesgo y hacer un monitoreo muy estricto de los síntomas. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las jurisdicciones, revisando evidencia científica, experiencia de otros países y la propia, estamos todo el tiempo monitoreando las recomendaciones, también consensuándolas con expertos y expertas, así que este cambio es importante, lo dijo la doctora Rearte, después de los 10 días es menos probable, pero no es imposible, así que esos 4 días con muchísima atención a la aparición de síntomas y cumpliendo las recomendaciones de consulta precoz si tenemos síntomas, este aislamiento si somos contactos estrechos y muchísimo cuidado en cada acción que vayamos haciendo. Muchas gracias.